Buenas tardes, buenos días a todos. Aquí el padre Pedro Barrajón les va a tratar un tema en relación al combate espiritual en los padres de la Iglesia. Vamos a tratar estos puntos que aquí señalo. El primer punto, el combate espiritual entre el bien y el mal, ángeles y demonios. Vamos a dar una introducción sobre lo que es el combate espiritual. En el segundo momento vamos a ver cómo en la Iglesia primitiva se vivía esto a través de un acto muy concreto, que son los exorcismos. Luego lo mismo, no ya la iglesia primitiva, diríamos del tiempo de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, sino ya en los primeros siglos del cristianismo. Finalmente, en el punto 4, vamos a ver cómo los ángeles entran también en este combate que tiene el hombre, ayudándolo contra el demonio, contra las potencias del mal. Y finalmente vamos a decir también algo del combate espiritual en los padres del desierto. Comenzamos con el combate espiritual. Partimos de que el hombre es un ser herido por el pecado original, y necesita pues luchar contra unas fuerzas que le inducen al mal, y es una condición humana que todos tenemos pues que luchar. Es una condición más aún del cristiano. Si todo el mundo tiene que luchar por ser hombre, el cristiano está en una condición tal de que su lucha es necesaria para poder llevar el reino de Jesucristo al mundo, sobre todo mirando el ejemplo de Jesús. Jesús mismo lo pidió que lleváramos esa cruz, que nos abnegáramos, que peleáramos contra el mal, el demonio, contra nuestras tendencias. Lo vemos en la vida de San Pablo, lo vamos a ver ahora con algunos textos. Lo vemos como vivencia en las primeras comunidades de cristianos, pero también pues a lo largo de toda la historia de la Iglesia, a lo largo de la vida de los santos, de la ascética y de la mística cristiana. Tenemos algunos textos que nos hablan de esta lucha. En primer lugar, el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, que nos dice en latín: militia es vita hominis super terram. En otras palabras, la vida del hombre sobre la tierra es un combate, es una milicia, es una lucha. Es un texto muy citado por los padres de la Iglesia porque refleja una gran verdad. Y esa es nuestra experiencia de todos los días, que la vida del hombre sobre la tierra pues es un combate. San Pablo habla de esto, y él habla de un combate contra nosotros mismos, pero también de un combate contra las potencias del mal, contra el demonio. Vamos a presentar dos textos conocidos, el de Romanos 7, que habla de la lucha contra sí mismo. Es un texto donde San Pablo habla de la propia experiencia y dice que la ley es una ley espiritual, eh, de tener que luchar, que él, que es una persona de carne, vendido al poder del pecado, es decir, en una condición que el pecado pues tiene un poder sobre él muy grande. Y al tener un poder muy grande, dice que no comprende bien cómo procede, cómo actúa, porque no hace lo que quiere, sino lo que aborrece, eso hace. Una experiencia que con frecuencia también tenemos nosotros, de que a veces tenemos propósitos buenos y no los hacemos, hacemos lo contrario. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, que estoy de acuerdo con la ley en que es buena, en realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Entonces dice, bueno, si yo hago algo que no quiero, ¿quién es el que lo hace? Si yo no quiero, es el pecado que vive en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no lo tengo el poder realizar, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Es muy dura esta expresión de San Pablo, muy verdadera, y que la podemos aplicar pues, a nuestras vidas. Hacemos con frecuencia el mal que no queremos, y el bien que queremos hacer no lo hacemos.
Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. Aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pero me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, y advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Concluye esta paradoja, este estar sometido a este zarandeo entre el mal y el bien, el pecado y la gracia. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Él reconoce que vive en este cuerpo, se refiere a las tendencias del mal que le llevan al pecado y a través del pecado a la muerte. Y la pregunta es, ¿quién me librará de esta condición? Pues me libra Dios a través de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Si pues yo soy mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí ya nos está dando San Pablo pues esa orientación fundamental del cristianismo en este combate espiritual. Lo que cuenta sobre todo en la balanza finalmente es la acción de Dios, la acción de la gracia. La lucha contra el mundo, las potencias del mal, la tenemos en Efesios 6, 10, 19, en el texto en el que San Pablo aconseja a los efesinos armarse de esa armadura de Dios contra el demonio. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso hay que tomar las armas de Dios para poder resistir el día malo, es el día del ataque del demonio, y después de haberlo vencido todo, manteneros firmes. San Pablo habla de esta lucha que nosotros todos pues reconocemos en nuestra vida, de que tenemos que resistir a las asechanzas del demonio con la armadura de Dios. Y aquí la explica cuál es esta armadura de Dios. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestíos de la justicia como coraza. La armadura de Dios es la verdad, reflejada en la palabra de Dios, la justicia también reflejada en su ley, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz que hay que predicar y el celo apostólico nos defienden del maligno, embrazando siempre el escudo de la fe. La fe nos protege del maligno. Vuestro adversario ronda como un león, buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos defiende del mal. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Aquí San Pablo nos está revelando esa lucha que él llevaba, una lucha que no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus que están en los aires, contra los demonios. Bien, este es el primer punto, un punto de introducción donde tenemos dos textos de la Escritura que nos hablan de este combate. Tenemos la experiencia del ser humano que también nos recuerda nuestra condición. Vamos a pasar a un segundo punto donde vemos que también en la iglesia primitiva este combate con la predicación del reino de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, se sigue realizando a través de un hecho muy peculiar que es la expulsión de los demonios a través de los exorcismos. En esa iglesia primitiva los discípulos expulsan demonios en el nombre de Jesús, como Jesús lo había predicho y había él mismo realizado. En mi nombre expulsarán los demonios. Él hizo muchos exorcismos en su vida pública y sabe que sus discípulos en su nombre lo harán también. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran varios episodios de exorcismos. El mismo San Pablo también nos cuenta en el libro del Hecho de los Apóstoles que también los hace. Por ejemplo, los apóstoles nos dicen el libro de los Hechos, capítulo 5, que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas.
y también acudían la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por los espíritus inmundos, y todos eran curados. A los apóstoles les presentaban personas afectadas por los espíritus inmundos y los curaban. Aquí tenemos oración de sanación, oración de liberación y exorcismo. Tenemos en concreto un apóstol, el apóstol Felipe, en Samaria, como nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 8, que bajó a una ciudad de Samaria, predica a Cristo, la gente lo escucha con atención y con un mismo espíritu, lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba grandes señales, grandes milagros. ¿Cuáles eran estas señales? Muchos posesos eran liberados de los espíritus inmundos, que salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados, habiendo una gran alegría en esta ciudad después de la realización de estos exorcismos y estas curaciones. Por lo tanto, el apóstol Felipe predica el Evangelio, cura a las personas y expulsa a los demonios, realiza con su acción de predicación el combate espiritual. Lo mismo hará el apóstol Pablo en la ciudad de Filipos, como cuenta el libro de los Hechos. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino, una chica atormentada por este tipo de espíritu, que pronunciaba oráculos y producía de este modo mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto muchos días y Pablo, ya cansado, se volvió y le dijo a ese espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, y en el mismo instante el espíritu salió. Pablo lucha contra el mal haciendo este exorcismo a esta muchacha que tenía un espíritu llamado de adivinación. Ella lo ponía, pues no para el servicio del bien, sino para sacar dinero. También en Éfeso tenemos la acción exorcista contra el mal, el combate espiritual de San Pablo. En el capítulo 19, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades, salían los espíritus malos. Bastaba usar el pañuelo que él había tocado Pablo y se realizaban milagros, se realizaban exorcismos. Había también exorcistas ambulantes judíos que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los espíritus malos y decían: os conjuro a Jesús, por Jesús, a quien predican Pablo. Tratan de imitar a Pablo en los exorcismos. El mismo capítulo nos habla de estos 7 hijos de un tal Esteba, sumo sacerdote judío, que eran los que hacían estos exorcismos. Y el espíritu malo le respondió a Jesús: le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Al querer hacer exorcismos en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, pues el espíritu malo que actuaba decía que no les conocía. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Entonces había gente que quería hacer exorcismos, pero digamos así, no le salían, querían luchar contra el espíritu del mal, pero de un modo no correcto. Bueno, entonces tenemos en este segundo punto, simplemente recordamos que la Iglesia, predicando el Evangelio en el nombre de Jesucristo, tal como lo había pedido el Señor, pues tiene que realizar curaciones, se realizan curaciones en su nombre y también se hace esta lucha contra el espíritu del mal a través de los exorcismos. Esto continúa en los primeros siglos del cristianismo, que la Iglesia continúa haciendo exorcismos. La Iglesia, reflexionando sobre la vida de Jesús, ve el momento de la pasión como el momento culmen en el cual el demonio es vencido, aunque él cree que en ese momento va a vencer, es cuando es vencido. Y también se sabe que las primeras confesiones de fe cristiana, los primeros símbolos, digamos así, los resúmenes de la fe, están ligadas a exorcismos. Hay autores como
Justino, que subraya la eficacia de estos exorcismos de frente a los paganos. Nos dice Justino en el libro segundo de la Apología: Jesucristo nació por voluntad del Padre para salvación de los creyentes. Vosotros mismos os podéis convencer viéndolo con vuestros propios ojos. Hay en el mundo y en vuestra ciudad de Roma muchos endemoniados que los otros exorcistas, magos adivinos, no han podido curar, que muchos de nosotros cristianos, exorcizándoles en el nombre de Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato, han curado y curan todavía, reduciendo la impotencia y expulsando a los demonios que poseían los hombres. Justino habla de esta, en el siglo II, habla de esta actividad exorcística de los cristianos que expulsan demonios y curan enfermos. Habla también Justino de la fórmula del exorcismo, en el nombre del Padre de Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato. Los paganos, para exorcizar, tenían palabras mágicas o técnicas. Los cristianos usan solamente el nombre de Jesús. Todo demonio, dirá el mismo autor en el diálogo con Trifón, todo demonio se somete cuando es exorcizado en el nombre de este Hijo de Dios, primogénito de todas las criaturas, nacido de una virgen, hecho hombre pasible, crucificado bajo Poncio Pilato de vuestro pueblo, resucitado y que subió al cielo. ¿En quién es el nombre bajo el cual los exorcismos son eficaces? Jesucristo, que es el Hijo de Dios y verdadero hombre. San Ireneo de Lyon, en la lucha también contra el gnosticismo y contra unas tendencias que desfiguraban el cristianismo, dirá en el libro Demostración de la Predicación Evangélica que los cristianos hacen exorcismos, los demonios les obedecen cuando se invoca el nombre del Señor Jesús. Por la invocación del nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, Satanás se ha alejado de los hombres. La lucha contra el mal y contra Satanás se hace también a través de estos exorcismos. Lo mismo Tertuliano habla del poder de los cristianos para hacer esta expulsión de los demonios con la imposición de las manos y con el soplo, que es un signo de hacer ahuyentar el demonio. Lo mismo Orígenes hablará de la eficacia de los exorcismos cristianos, invocando el nombre de Jesucristo y cuando se escucha atentamente a la palabra de Dios. Y él dice que los cristianos más comunes, idiotai, los, diríamos, cristianos simplemente bautizados, también pueden hacer y hacen exorcismos en su tiempo, señalando que no son ritos mágicos porque viene de la invocación del nombre del Señor Jesucristo a través de la fe, que es la que tiene el poder, a quien Cristo da el poder para el exorcismo. San Cipriano, este obispo del norte de África, dirá que la iniciación cristiana es una lucha contra el diablo. El cristiano que quiere ser tal tiene que estar avezado en esta lucha. Comienza con la renuncia a Satanás, ya lo hacemos en el bautismo, sigue con los exorcismos prebautismales y se culmina con el bautismo. Se refiere obviamente a los exorcismos que se hacen en el sacramento del bautismo. Lo mismo San Cirilo de Jerusalén explica el rito de la exuflatio, que es este soplo que se realiza sobre el que va a ser bautizado, que significa precisamente la expulsión de Satanás y la invocación del Espíritu, en un libro que explica las catequesis. Lo mismo en una catequesis bautismal, San Juan Crisóstomo explicará que el exorcismo bautismal no es el rito, no es un rito que no tenga importancia, porque los exorcistas reciben a los neófitos, a los que van a ser bautizados mejor, como a las personas que le dan aire bueno a una casa donde el rey tiene que descender, purificando enteramente vuestro espíritu con las temibles palabras que expulsan las insidias del maligno. Es una purificación del mal la que se hace a través de los exorcismos en este combate espiritual. Seguirá diciendo San Juan Crisóstomo que es imposible que el demonio, por más que sea temible, no deba, después de estas palabras formidables y la invocación del Maestro común de todos los seres, abandonaros con toda prisa. Por lo tanto, habla de la eficacia de estos exorcismos
del poder de Jesucristo en la lucha contra el mal. Bueno, luego poco a poco, esto vamos a ir deprisa, los exorcismos se van reglamentando. Al inicio son todos los cristianos los que pueden hacerlo. Poco a poco serán sacerdotes y finalmente será el obispo quien delegará a algunos sacerdotes para poder hacer los exorcismos. Siempre habrá un ministerio, que es el de los exorcistas, que podrán hacer los exorcismos con el permiso del obispo. Bien, una vez visto esto, como en los primeros siglos, el combate espiritual se realiza a través de exorcismos, no solo porque los cristianos tienen que combatir contra el mal en sí mismos, tienen que dar testimonio de la fe a través del martirio, pero un modo muy eficaz son los exorcismos. Ahora vamos a pasar al punto cuarto para ver cómo los padres de la Iglesia, de la escuela de Alejandrina, de San Agustín y del pseudo Dionisio sobre todo, nos hablan de un elemento que nos ayuda mucho, de una categoría de seres que ayuda mucho en el combate espiritual y que los tenemos a veces un poco abandonados, que son los ángeles. Vamos a hablar primero de algunas líneas, luego de la escuela de Alejandría, San Agustín y el pseudo Dionisio. Los ángeles en relación con Dios, según la teología patrística, pues vivían para la gloria de Dios y para su adoración. En la liturgia, algunos padres ven al sacerdote como aquel que ocupa el puesto de un ángel. No conocen a Dios en su esencia, sino más bien en su gloria, en su resplandor. Bueno, entonces los ángeles en relación a Dios lo adoran, lo glorifican, lo defienden. En relación con los hombres, son creados para servir a los hombres y servir a la salvación de los hombres. Y ya comienzan en estos siglos, que son los primeros siglos del cristianismo, pues a formarse esta doctrina ya común del ángel custodio, el ángel de la guarda, ese ángel que cada uno llevamos desde el día de nuestro bautismo, que nos protege hasta la vida eterna. Se piensa que la vida de los monjes, la vida retirada en el eremo o en la vida comunitaria, es parecida a la vida de los ángeles. Se le llama una vida angélica. A los ángeles, los padres de la Iglesia dicen que no hay que adorarlos, sino solamente venerarlos. Se componen también en ese tiempo letanías angélicas para pedir intercesión a los ángeles. Y se sigue la tradición neoplatónica, que seguirá sobre todo el pseudo Dionisio, de las jerarquías angélicas, es decir, esos coros que van desde arriba hasta abajo, que llegan desde Dios hasta los hombres, y cada uno de estos coros, de esta jerarquía, tiene una misión y una naturaleza diferente. Los ángeles son seres totalmente espirituales, creados por Dios, a imagen de Dios. Muchos padres de la Iglesia lo sitúan su creación antes del cosmos, algunos en el día primero de la creación de la luz. Dicen que su naturaleza no es totalmente espiritual, sino algo material. En relación a Dios tienen algo de materia, en relación a los hombres son totalmente mucho más espirituales. Su materia es muy sutil, como la del aire o la del fuego, y se les ha dado a ellos una naturaleza superior y les ha ofrecido Dios el don de la gracia. Los ángeles pues pueden pecar, y por eso tendremos que quien peca, el ángel que peca, se transforma pues en demonio. Pasamos a la escuela alejandrina, donde tenemos Clemente y Orígenes, que nos hablan de los ángeles como subordinados al logos divino. Se hablan de 6 ángeles que ven el rostro de Dios y de que la iglesia terrestre está protegida en este combate espiritual por los ángeles. Cada iglesia tiene un ángel especial, los obispos incluso tienen un ángel protector. Los ángeles piden intercesión por los cristianos, especialmente esa figura que va emergiendo, la del ángel custodio, que ha pasado a la tradición de la Iglesia y a la doctrina cristiana.
poseen cuerpos que se llaman celestes, es decir, tienen como algo de materia. Solo la Trinidad para ellos es totalmente incorpórea. El hombre que es espiritual, que algunos le llaman el hombre gnóstico, el hombre que conoce las cosas del espíritu, siente esa presencia angélica y él mismo llega a ser parecido al ángel. En San Agustín tenemos un tratado de los ángeles todavía más desarrollado. Él recoge influjos del neoplatonismo, supera el error mariqueo y habla mucho de los ángeles en el comentario al libro del Génesis y en el libro de la ciudad de Dios. San Agustín distingue, no me voy a detener mucho en esto, en varias formas de conocimiento de los ángeles: la matutina, la vespertina y la meridiana. La mejor es la meridiana porque se conocen las cosas en Dios mismo, desde Dios. Para San Agustín, los ángeles fueron creados en el primer día, en la creación de la luz primigenia. Ellos son criaturas, no son creadores, solo Dios tiene este atributo de ser creador. Y algunos de los ángeles pecaron porque se opusieron, es la posición de Agustín, se opusieron a conocer las cosas en el verbo. Tienen una semejanza con los hombres en cuanto son conciudadanos de la ciudad de Dios, y ellos se muestran también compasivos con los hombres. Me refiero a los ángeles. Algunos hombres salvados van a ocupar los puestos dejados por los ángeles rebeldes en el cielo. Esta es una doctrina que será muy repetida. Los ángeles caídos dejan como puestos vacíos y serán rellenados por los santos. El que desarrolla mucho la doctrina de los ángeles, grandes defensores en la batalla espiritual, es el pseudo Dionisio, porque se creía que era este discípulo de San Pablo, que estaba en Atenas, aunque luego se reconoce que es un autor diverso. En un libro que se llama La jerarquía celeste, habla de la doctrina de los ángeles, subrayando sobre todo la trascendencia divina. Solo Dios es trascendente, superunidad, superesencia, es como una tiniebla luminosa, y este Dios en su poder magnífico se comunica a las demás criaturas a través de las energías. La unión del ser creado con Dios no se realiza en forma de fusión panteística, se realiza mediante el amor. Este autor, por lo tanto, dio un gran impulso a la teología mística y ha sido siempre muy citado por los grandes místicos y por los grandes teólogos como Santo Tomás. Sobre los ángeles, el pseudo Dionisio nos hace ver que los ángeles están jerarquizados. Hay 9 coros angélicos, hay un orden que van de los superiores, más cercanos a Dios, a los inferiores, más cercanos a los hombres. Son seres inmateriales, los ángeles. El orden superior está constituido por este trío: serafinos, serafines, querubines y tronos. El orden medio son dominaciones, potencias y virtudes, y el orden inferior, principados, arcángeles y ángeles. Esta descripción de los coros angélicos, de las jerarquías angélicas, pues tuvo una gran difusión, especialmente en el medioevo, y como he dicho, el mismo Santo Tomás de Aquino toma mucho de la doctrina del pseudo Dionisio, autor que también habla de las 3 grandes actividades que tiene que hacer el cristiano en su ascensión a Dios, en su combatimiento espiritual: la parte de purificación, la parte de iluminación y la parte de perfección. Los ángeles, por lo tanto, ayudan al hombre en ese combate que tiene que llevar espiritual, con su presencia, con su iluminación, con su protección, combatiendo ellos directamente contra los demonios, y por lo tanto son verdaderos compañeros de ruta, de lucha y de destino, a los cuales tenemos que considerar mucho y amar mucho porque nos defienden en este combate espiritual. Esto es muy importante porque a veces pensamos que en este combate espiritual estamos solos y nos desanimamos, y no es así, están los ángeles. En otros autores orientales, la figura de los ángeles es muy importante. Se caracterizan por tener, digamos, en Oriente una gran piedad, devoción y amor por los ángeles, y la Santísima Virgen María es considerada reina de los ángeles
en cuanto de todos los coros angélicos, en cuanto es más santa que los ángeles, más bella que los arcángeles, más admirable que los tronos, más poderosa que las dominaciones, más radiante que los querubines, más majestuosa que los serafines. Por lo tanto, María, reina de los coros angélicos. San Juan Damasceno, autor que veremos también un poco de él, piensa que los ángeles sean mortales, que puedan morir, o al menos algunos de ellos, y que sean localizables en algún lugar, es decir, que haya ángeles de lugares específicos. Otro autor oriental, Teodoro el Estudita, dice que los ángeles reflejan el poder de Dios y los hombres son el 10º coro de los ángeles. Nosotros también tenemos una parte angélica. Vamos a pasar a esta lucha, en concreto contra el demonio en los padres de la Iglesia. Vamos a partir de los padres del desierto, luego de San Gregorio vamos a ver solamente 2 autores, después de los padres del desierto, que sería San Gregorio Magno y San Juan Damasceno. Los padres del desierto son muy famosos porque ellos se caracterizan en su doctrina por hablar precisamente del combate espiritual, el combate contra el demonio y las pasiones. Vas a ver 2 grandes figuras, San Antonio Abad y Evagrio Póntico. San Antonio Abad, como sabemos bien, con él inicia una era, la era del monaquismo, que es una reacción a la secularización después de las persecuciones. Ya no hay persecuciones, hay cristianos que quieren vivir intensamente la vida cristiana, se hacen eremitas y otros comienzan a reunirse en comunidades, huyen del mundo y toman esta huida del mundo y la oración como grandes remedios contra la mediocridad. Así surgen las experiencias de vida eremítica y cenobítica. Y son los monjes, las personas que sienten esta llamada a hacer este tipo de vida, las que deben afrontar de modo especial ese gran combate espiritual, centrado sobre todo, aunque no solo, en la lucha contra Satanás, que nos puede inspirar también a nosotros en nuestra propia lucha. El monje se tiene que preparar cuando va al desierto, cuando entra a la vida cenobítica, a resistir las tentaciones de Satanás. Y se va al desierto porque es un lugar donde Satanás se considera que tiene una preeminencia y él es un lugar donde él, como domina, no quiere que se lo invadan, aunque sabemos bien que en realidad el desierto es de Dios y ahí también Dios habla al corazón del hombre, como nos dice el profeta Oseas. Los padres del desierto nos hablan de los ataques del demonio en 3 grandes acciones del demonio. Primero nos inculca pensamientos malos que inducen al monje a vivir como vivía antes de entrar a este tipo de vida, a querer tener posesiones, los asusta con las dificultades que van a encontrar y que van a tener que sufrir, los ataca con pensamientos lujuriosos y puede incluso, en alguna ocasión, el mismo demonio presentarse como una mujer que quiere seducir al monje. Por lo tanto, el demonio ataca con estos pensamientos que llevan a poner en marcha pasiones malas, pasiones negativas. Segundo, las apariciones. El demonio se puede aparecer en los sueños. El monje puede tener alucinaciones. Puede aparecer en forma de bestia feroz. Lo quiere aterrar con visiones extrañas o con visiones de lujuria o de gula. Le hace incluso heridas, lo ataca en el cuerpo, lo golpea, lo distrae en la oración. Entonces hay ataques del demonio, incluso físicos. Y a veces lo engaña presentándose como ángel de la luz, con falsas inspiraciones que lo inducen a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, a lo que es la oración, a lo que es la ascesis, dando falsos consejos de prudencia, fingiendo que puede dar a esta persona poderes extraordinarios. Aquí tenemos estos 3 grandes ataques del demonio: los pensamientos que luego llevan a malas acciones, las apariciones del demonio que van a asustar y, en fin, el engaño. ¿Cómo superar la tentación? Nos dirán los padres del desierto en esta lucha, a través de la oración, de la lucha ascética y del discernimiento de espíritus. Se requiere una gran vida de oración para resistir al mal, al maligno,
una gran confianza en Dios. Se tiene que saber que Dios no permite tentaciones superiores a nuestras propias fuerzas y que la tentación entra dentro del querer y del plan divinos. Hay que tomarla con calma, por decirlo así. No que hay que reaccionar con calma frente a la tentación, sino hay que evitar precipitaciones. Sugieren nombrar el nombre de Dios, de Jesús, hacer el signo de la cruz, leer la palabra divina y sobre todo abandonarse en la gracia de Dios. La lucha ascética, cuáles son las acciones que se pueden poner para este combate contra el demonio o las fuerzas del mal, pues sobre todo una vida recta, una vida según el Evangelio, ayunos de mayor o menor entidad, oraciones vocales, litúrgicas, mentales, virtudes como la mansedumbre, ser como Cristo manso y humilde, como decía ahora, mantenerse serenos ante los ataques del demonio, desinteresarse de los bienes materiales, no estar apegados a ellos y correspondientemente amar a los pobres, recurrir a la Sagrada Escritura cuando sea necesario, rechazar las astucias demoníacas cuando vengan, cultivar positivamente pensamientos santos de frente a pensamientos negativos y saber que el poder del demonio no es ilimitado, tiene un poder fijo, aunque él quiere hacer ver que es más grande de lo que realmente es. El resultado de esta lucha ascética, contrariamente a lo que pueda parecer, será una gran paz y una gran alegría en el interior. Y finalmente, otra acción es el discernimiento de los espíritus, que usará San Ignacio de Loyola, pero ya antes los usan estos discernimientos los padres del desierto. Es decir, saber cómo actúa el demonio, quién es, para reconocerlo. Se requiere no solo un conocimiento teórico de la lucha o del demonio, sino también práctico, y saber que discernir es un don de Dios, no es solamente una técnica. Dios da ese don. El demonio va a querer crear turbación en el alma y el ángel bueno va a querer crear paz y alegría. Y ahí podemos discernir que cuando hay turbación está el demonio y cuando hay paz y alegría está Dios. Eso no querrá decir que las tentaciones van a desaparecer, pero sí que van a ser vencidas con la ayuda de la gracia. Tenemos otro autor que es Evagrio Póntico, además de San Antonio, ya del siglo IV, que es el creador del ascetismo de inspiración mística. Distingue varios tipos de demonios, Evagrio, en concreto 8, que corresponden a diversos vicios capitales como la gula, la fornicación, la avaricia, la tristeza, la cólera, la acedia, la vanagloria y el orgullo. Estos vicios tienen un correspondiente demonio. Hay demonios que pueden tener un influjo negativo en el cuerpo y otros en el alma. Algunos atacan la inteligencia, otros atacan las pasiones. Algunos atacan el conocimiento práctico, otros el teórico. El monje debe saber reconocer estas acciones para combatirlo. Hay que tener en cuenta que algunos demonios se oponen entre sí y no pueden coexistir, como el demonio de la vanagloria y el de la lujuria. ¿Cómo actúan? Dice Evagrio Póntico, pues con sugestiones, con recuerdos, fomentando desconfianza, haciendo ver la posibilidad de una vida más fácil, frecuentemente no actúan de modo directo sobre la mente, sino obnubilando la capacidad de comprensión, estimulando las pasiones y haciendo surgir imágenes que van a dar a la persona pues una sensación de una gran tentación muy fuerte que no puede superar. Para Evagrio, hay una gran interconexión entre pensamiento y pasiones, por lo tanto hay que tener un pensamiento recto y también hay que tener una voluntad recta, porque a veces un mal pensamiento influye sobre las pasiones y las acciones. El demonio puede también atacar el cuerpo dando dolores, fastidios, picores, sueño, cansancio, etc., suscitando falsos placeres espirituales. Como ven, es una doctrina parecida a la de San Antonio, abad, y en general la de los padres de la Iglesia. Y vamos a concluir con dos grandes padres, San Gregorio Magno y San Juan Damasceno, el primero de inicios del siglo VII,
finales, segunda mitad del siglo VI, gran papa, con León Magno, llamado precisamente, diríamos, Magno, y ha tenido un gran influjo en la Iglesia latina porque, digamos, se basó en San Agustín y tradujo de algún modo el pensamiento de San Agustín a las edades sucesivas. Para San Gregorio, el diablo fue creado antes de las demás cosas y era la más noble de todas las criaturas. Pero deseó ser como Dios y así se rebeló contra él, poniéndose a él mismo como principio de todo y no a Dios. El pecado del demonio, por lo tanto, fue un pecado de autosuficiencia, pecado de orgullo. Y entonces el hombre vino a menos y también, perdón, este espíritu vino menos y se quedó en los aires o en el aire como en una prisión. El demonio vive alejado de la verdad, del amor y del bien, sobre todo vive lejos de Dios y quiere que las demás criaturas vivan como él vive, lejos de la verdad, del amor, del bien y de Dios. El demonio induce al pecado, que es exterioridad, y la gracia hacia la interiorización. Y el demonio se alegra cuando el hombre pierde esta perspectiva de lo interior y se vuelca hacia lo exterior. Porque el demonio no puede entrar en lo interior y así él trata de seducir al hombre a través de la lujuria y las otras pasiones. Y tenemos Juan Damasceno del siglo VII y VIII, el gran autor de Damasco, un gran sintetizador de la doctrina cristiana, en el maravilloso libro De Fide Ortodoxa. Trata de responder al tema del mal y del maniqueísmo, esta corriente que habla de un Dios bueno y un Dios malo, y dice que Dios creó a los demonios originariamente buenos, como eran ángeles, incluso los elevó a una naturaleza especial, sobrenatural. Pecaron porque el pecado es posible en una criatura racional libre, y escogió el demonio de ese modo su propia naturaleza antes que el querer de Dios. El demonio podía pecar o no pecar. Algunos efectivamente pecaron y otros no. Los demonios hicieron actos al pecar contra su propia naturaleza porque estaban oponiéndose con el pecado a la voluntad de Dios. Los demonios pecaron en cuanto que su pecado fue desear ser como Dios, yendo más allá de la propia naturaleza, maravillosa, increíble, espíritu puro, pero creada. Para San Juan Damasceno, el mal es alejarse de Dios y el demonio escogió esto, estar lejos de Dios, saber que el demonio sí tiene poder, pero permanece bajo el poder de Dios, no tiene todo el poder de Dios, y saber que el mal que nos toque y que existe en el mundo, Dios lo permite, porque procede en última instancia de una decisión creatural libre. Para San Juan Damasceno hay muchos demonios, algunos erran por la atmósfera y todos juntos pueden formar aquello que se llama el cuerpo del diablo, porque son compactos en el mal. Él habla de una ciudad y de una iglesia del diablo, Civitas Ecclesia Diaboli, que será tomada como idea por otros autores del medioevo. La voluntad del demonio siempre es mala, pero su poder no siempre lo es. Su acción puede ser reintegrada por el plan de Dios, por el poder de Dios. Él ha sido hecho prisionero en el aire y será finalmente será puesto suelto al final de los tiempos, en esta gran lucha final. Será la manifestación del anticristo, a quien combatirá San Miguel, que lo vencerá finalmente. Entonces, después de estos 5 puntos breves, el combate espiritual en los padres de la Iglesia, hemos visto que son fieles a las enseñanzas bíblicas, que nos habla de un combate espiritual, que presentan la vida cristiana como el buen combate de la fe, como dirá Pablo. Ese buen combate exige de parte del demonio aquello que dirán los padres del desierto: mucha confianza en Dios, mucha oración, mucha ascesis y mucha fuerza de voluntad.
tenemos que saber que en este combate ya hemos vencido en Cristo, porque Cristo ya ha vencido, y que tenemos una gran ayuda que hemos visto en uno de los puntos, que son los ángeles, a los que podemos invocar y están a nuestro lado. Nosotros, de nuestra parte, tenemos que luchar contra las pasiones a las que nos inclinan nuestros pecados y el pecado original. Esa lucha es contra las pasiones, pero también contra el demonio, que nos ataca y acecha para atacarnos allí donde somos débiles. Y también contra el mundo, que quiere hacernos como él, es decir, indiferentes a Dios. Sabemos finalmente que Cristo salió vencedor de este combate y que nosotros lo haremos junto con él. Bueno, he ido quizás un poco rápido, hay mucha doctrina en relación al combate espiritual en los padres de la Iglesia. Podemos concluir diciendo que en este combate nosotros queremos todos concluir positivamente con las palabras de San Pablo: bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. He peleado el buen combate, he permanecido fiel y he conservado la fe. Bueno, pues que el Señor les dé a cada uno de ustedes esa fuerza para combatir contra el demonio, contra el mundo y con la carne, sabiendo que tenemos de nuestro lado a Jesucristo y María, que es reina de los coros angélicos, que también está siempre a nuestro lado. Que el Señor los bendiga, que los santifique y que les dé a cada uno de ustedes pues lo mejor en sus vidas y en las vidas de su familia. Amén.